Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este nuevo webinar de PCM. Nos complace mucho su presencia en el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando del dimensionamiento de rotores. El webinar lo voy a estar presentando yo. Mi nombre es Miguel Ruiz, soy gerente de operaciones para PCM para Latinoamérica, pero también nos acompañan en el día de hoy dos personas de PCM muy relevantes en la parte técnica. Por un lado, Wilmer Romero, a quien le voy a dar unos segundos para que se presente. Él es ingeniero de aplicaciones para PCM también en la región Latinoamérica. Buenos días a todos. En verdad complacido de compartir con ustedes nuevamente el seminario. Espero que sea bastante productivo. Yo me desempeño como ingeniero de aplicaciones para PCM. Tengo una experiencia en la industria cerca de 17, 18 años. Comencé por allá por el 2003 y toda mi experiencia se ha basado únicamente en BCP. Espero poder compartir con ustedes mis conocimientos y aprender de sus inquietudes. También esto es importante mencionarlo. Bueno, ahora le doy el pase a Miguel para que nos haga... Sí, también nos acompaña Paul Skoclas. Él es ALS Product Champion para PCM. Le doy unos segundos para que se presente. Hello, everyone. As Miguel said, I'm the product champion for ALS for PCM. I've been at PCM for about 2 years. Prior to that, sorry, I think my microphone was off. Sorry, my name is Paul Skoclas. I am the ALS product champion at PCM for about the last 2 years. Prior to that, I spent 23 years at Seaford Technologies in Canada. So I may have run across some of you in that job as well. And again, I'm happy to be here to help out with this webinar. Thanks, Miguel. Ok, vamos a continuar con el webinar del día de hoy. Como les decía, yo voy a estar presentando todo el material técnico durante este espacio, pero al final, a la hora de las preguntas, pues sí, vamos a tener posibilidad de que participen Wilmer y Paul. Si tienen alguna pregunta, agradecemos que las vayan haciendo a medida que las vayan teniendo, a medida que vayan saliendo las inquietudes. Y nosotros le daremos respuesta al final. Sin embargo, pues es bueno que las vayan haciendo con anticipación porque hay un pequeño retraso en la señal de lo que ustedes están viendo en este momento y lo que nosotros transmitimos. Por eso es bueno que las hagan no las dejen para el final para que podamos verlas todas y podamos responder a todas sus inquietudes. El contenido para la presentación del día de hoy consta de 4 fundamentales puntos y la conclusión. Arrancaremos con describir y explicar qué es el dimensionamiento del rotor, de qué estamos hablando, a qué nos referimos con esto, ver por qué es importante. Vamos a ver cómo se elige el tamaño de rotor adecuado y cuáles son los diferentes efectos o cuáles son las diferentes consideraciones que tenemos en cuenta a la hora de seleccionar una talla adecuada de rotor y todas las consideraciones que se tienen al respecto. Primero que nada, ¿qué es el dimensionamiento del rotor? Bueno, como ya presumo que tendrán cierto conocimiento de PCP, bueno, una PCP básicamente consta de 2 elementos, un estator, un rotor, donde tenemos un rotor metálico que gira dentro de un estator que normalmente, digamos, en las PCP convencionales es de un material llamado un elastómero, material, una goma que tiene cierta flexibilidad. Hay también bombas totalmente metálicas que, digamos, el estator es totalmente de metal. Ese es otro caso, digamos, particular. Pero en general se habla de una interferencia, en inglés se le llama fit, también se le dice ajuste. Dependiendo de la región del país se utilizan diferentes términos, pero se refiere a cómo el rotor, digamos, interfiere o invade, digamos, al elastómero como tal y crea una especie de, digamos, de sello que es el que garantiza que las cavidades estén selladas
y a medida que el rotor gire, las cavidades pues van a desplazarse en sentido desde la succión de la bomba hacia la descarga de la bomba. En la imagen de la derecha pues vemos dos ejemplos de cómo puede ser ese feed. Está un poco, llamémoslo así, exagerado. Tenemos en la parte superior un feed, digamos, holgados, pareciera ciertamente exagerado para una PCB elastomérica, no se suele ver ese nivel de holgura, pero por ejemplo en la PCB metálica sí existe una holgura porque como los dos componentes son rígidos, son metal contra metal, no hay la flexibilidad para digamos, permitir que el rotor interfiera dentro de la masa del estator. Sería un ejemplo. En la parte inferior sí es como lo más típico que se ve, donde el rotor es un poco más grande y pues sí invade y comprime un poco al elastómero, la goma, y por eso se crea ese sello, digamos, en esos puntos de contacto entre rotor y estator. Como técnica o, digamos, en términos de geometría, estaríamos hablando entonces que el diámetro, llamémoslo así, del menor del rotor, que sería este que estoy señalando, es un poquito más grande que el diámetro menor, que sería la distancia entre el elastómero de los dos puntos, digamos, más, o donde hay mayor espesor del elastómero. Ese diámetro del rotor sería un poquito más grande que el del estator, por lo tanto, ocurre lo que llamamos interferencia. ¿Cómo se logra eso ya a nivel de maquinado? Recordemos que, como les decía, el rotor es una pieza, digamos, metálica, de acero, pero tiene un recubrimiento de cromo. Por lo tanto, pensaríamos que se puede lograr el fit de dos maneras fundamentalmente. Bien sea mecanizando o fabricando un rotor a una medida fija para todos los tamaños de rotor y posteriormente agregando una cantidad de cromo que puede ser variable y dándole, digamos, el acabado final a la medida deseada. Otra forma, que es el procedimiento PCM, tenemos un mecanizado para cada talla de rotor ya pre-realizado, digamos, con la medida previamente ya establecida y la cantidad de cromo es la misma. Es decir, variamos en la parte del metal base y la capa de cromo sí se mantiene constante. Esa es nuestra forma de trabajar, pues ambas son perfectamente válidas. Ya hablando de tallas de rotor, cada fabricante tiene pues una serie de tallas. En PCM hablamos de 14 tallas de rotor para cada modelo de bomba, de los cuales, si bien son un número bastante grande, no es la mayoría no se llegan a utilizar normalmente la completa gama de tallas de rotor disponibles. Usualmente por las características típicas que se tienen en campo se utilizan 7, 8 tallas aproximadamente. Es decir, la mitad más o menos de la gama completa. En otras empresas pues suelen utilizarse términos como rotor estándar, rotor sobredimensionado, rotor subdimensionado, pues ya eso es la nomenclatura o la forma que tenga cada fabricante para nombrar lo mismo. Realmente no hay ningún inconveniente siempre y cuando se tenga claro a qué se refiere. Para que tengan una idea de lo que significa cambiar de una talla a la consecutiva siguiente, por lo menos en PCM, toda la gama de 14 tallas que hablamos existe dentro de una diferencia de diámetros de apenas 4 milímetros. Entonces estamos hablando de unas medidas o unas diferencias por cada talla de rotor muy, muy pequeñas. Esto, sin embargo, a pesar de que geométricamente puede parecer casi despreciable, en términos de desempeño de la bomba y de eficiencia, sí tiene una afectación importante. Veamos, por ejemplo, qué significa que un rotor esté más ajustado, más holgado, que es lo que vimos en las imágenes previamente. Aquí tenemos cómo se vería una curva de eficiencia versus presión. Está expresado en porcentaje tanto para eficiencia como para presión, para ponerlo, digamos, de forma general. Y tenemos pues dos líneas que muestran dos ejemplos, como es la línea naranja, que sería una curva para una fit o una interferencia apretada, llamémoslo así, y el azul sería una más holgada. Siempre, indiferentemente de cómo sea el apriete, a cero presión, donde ven en el eje de la X o el eje horizontal
la presión diferencial en 0%, normalmente todas las bombas van a arrancar en un 100% de eficiencia. Puede ser un poco más alto, puede ser un poco más pequeño, ya esto dependerá un poquito de otra cosa que vamos a ver, que es cómo el apriete influye dentro del volumen de la cavidad, pero normalmente están muy cercanos a ese valor. Lo que va a cambiar por el ajuste va a ser sencillamente ya la eficiencia cuando tengo una presión diferencial presente. Entonces, ejemplo, al 100% del lift, que sería nos vamos lo más que podamos a la derecha, tendremos una diferencia grande entre la eficiencia de un rotor o una bomba con un rotor ajustado y la eficiencia de una bomba con un rotor holgado, ¿sí? Entonces, vemos que la diferencia pues, se agranda a medida que la presión aumenta y dependiendo de la presión diferencial de trabajo, si estoy en una presión diferencial alta, pues voy a tener una diferencia grande, pero si es una diferencia, digamos, de presión baja, con una capacidad de levantamiento que estemos muy por encima de lo que necesitamos, puede que las diferencias en eficiencia sean bajas y hablemos de eficiencias elevadas. Por eso es importante mencionar que no necesariamente eficiencia implica que una bomba esté más apretada o no. Yo puedo tener una bomba muy holgada que está trabajando en una condición de baja carga y puede tener una eficiencia elevada. ¿Por qué es importante el tamaño del rotor como tal? Bueno, el tamaño del rotor afecta básicamente tres cosas. Ya una la comentamos en la curva, en la gráfica anterior, que es la eficiencia volumétrica, por supuesto, pero también hay dos aspectos que son, bueno, uno más relevante que el otro. El primero, la vida útil de la bomba, que es algo que nos interesa, queremos que sea la mayor vida útil posible. Y el par, o llamemos el torque de fricción que va a tener la bomba como tal. Como vimos anteriormente, bueno, sobre la eficiencia, directamente es bastante claro. Mientras mayor es el apriete, pues el sello es más hermético, se reducen las fugas, aumenta la eficiencia volumétrica. Eso creo que es bastante claro y no merece tal vez extenderse tanto en esa explicación. La vida útil de la bomba sí es un punto que nos interesa atacar bien porque sería como la contraparte. Sería a medida que el apriete es mayor, se observa lo que vemos en la imagen a la derecha, que es un mayor efecto de calentamiento histerético, que básicamente es el aumento de la temperatura en esta zona que vemos en color rojo, que normalmente es la zona de mayor espesor del elastómero, donde el calor, pues digamos, al pasar el rotor numerosas veces en su ciclo de trabajo, por esos puntos, pues genera un calentamiento. Este calentamiento se empieza a acumular y la temperatura empieza a aumentar y no se libera lo suficientemente rápido. Por lo tanto, puede ocurrir lo que ya vamos a ver más adelante, que es la formación de la histéresis o las fallas por histéresis. Entonces, en la medida que el apriete sea más grande, pues esa compresión del elastómero va a ser más grande y ese calor se genera de mayor forma. Y cuando el rotor es holgado, pues evidentemente esta situación pues, va a ocurrir de menor manera. Por eso viene siendo, digamos, como una contraparte. Por un lado, un apriete mayor genera mayor eficiencia, pero un apriete mayor también puede generar fallas tempranas por histéresis. Finalmente, el torque, bueno, también es algo un poco intuitivo. Si yo tengo una PCP, básicamente, si hablamos únicamente de la bomba, tiene, digamos, dos componentes de torque, dos componentes torsionales, que serían el torque de fricción, que básicamente es la fricción que ocurre entre el rotor y estator, y el torque hidráulico, que depende de la presión o el delta P que tenga la bomba. Digamos que el apriete no modifica o afecta el torque hidráulico, pero sí tiene que ver con el torque o el par de fricción que tengamos. Entonces, a medida que tenga un apriete más grande, pues el torque de fricción va a ser más grande y viceversa. Hay algunas excepciones en lo que hablamos respecto a la eficiencia. No siempre a más apriete es más eficiencia, menos apriete es menos eficiencia. Hay que tener claro que hay ciertas excepciones o ciertas consideraciones que afectan la eficiencia de la bomba y no tienen que ver realmente con el fit como tal de la bomba. Los nombramos uno a uno, pues bueno, las fugas en la línea de sello, el gas a la entrada de la bomba, el bajo nivel o baja presión de entrada a la bomba, podríamos decirlo, mal llenado de las cavidades, que eso también lo voy a explicar un poquito más al detalle, y reducción del volumen de la cavidad debido a la expansión del elastómero. La primera, pues sí, en realidad
tiene algo que ver con el ajuste del rotor, porque a medida que tengo más feed, pues el sello, las cavidades están selladas de mejor manera y se reducen las pérdidas. Pero los otros no tienen absolutamente nada que ver con el apriete que yo seleccione. Ejemplo, el gas a la entrada de la bomba. El gas a la entrada de la bomba, ¿cómo me afecta? Como la PCP es una bomba de desplazamiento positivo, y tiene unas cavidades con un volumen fijo. Si el volumen de la cavidad es llenado por gas, evidentemente pues me está desplazando o quitando volumen para el líquido, para el agua, para el crudo. Entonces la eficiencia se va a ver, digámoslo así, penalizada por el volumen de gas que yo tenga a la entrada de la bomba. Eso pues ocurre realmente porque la forma en que yo mido la eficiencia volumétrica en superficie es sencillamente volumen de líquido entre la velocidad que tenga la bomba, la RPM, y la capacidad volumétrica de la misma. Entonces, que tenga una cantidad de gas libre en la entrada de la bomba, sencillamente pues me afecta la eficiencia, pero no tiene nada realmente que ver con el apriete o el ajuste de la bomba. La tercera que también comentamos sobre la baja presión de entrada de la bomba, pues si es un pozo, por ejemplo, que estoy trabajando prácticamente en pump-off o en una situación que tengo poco aporte y la bomba a una velocidad que no permite o mantiene ese nivel muy bajo, puede pasar que tenga eventos de que no tenga un llenado porque el aporte del pozo no es suficiente y la cavidad no se llena de líquido y pues la eficiencia se ve penalizada por eso, pero realmente no es porque la bomba tenga un apriete excesivo o, perdón, un apriete bajo. Las cavidades de la bomba no se llenan completamente. Es un evento que ocurre típicamente es cuando hay fluidos de alta viscosidad y básicamente ocurre porque el fluido, digamos, al ser tan viscoso le cuesta ingresar a la cavidad y por tanto, digamos, no se llena completamente en el tiempo en el que ocurre el ciclo o el giro del rotor y la cavidad pues no queda completamente llena. Normalmente esto se resuelve pues operando la bomba a baja RPM y se soluciona el inconveniente. Y la reducción del volumen de la cavidad, como vimos en las primeras láminas, no sé si se fijaron que el rotor por un lado invade un poco el elastómero, pero también el elastómero se expande por el hinchamiento, por la temperatura, y eso hace que la cavidad tenga cierto nivel de reducción. Entonces, la cavidad no necesariamente va a tener el 100% de la capacidad calculada geométricamente, sino puede estar afectada por eso. Una bomba o un elastómero que esté muy hinchado, la eficiencia a cero presión sí puede ser menos de 100% porque la cavidad ha sido reducida, pero porque el elastómero se ha aumentado su volumen, ¿sí? Esos son casos donde el apriete de la bomba no tiene que ver para el tema de la eficiencia. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de explicar esto. Hablamos de la histéresis y queremos explicarlo un poquito más al detalle porque es una falla muy, muy usual y se ve mucho en PCP. Y ocurre, tiene una serie de, digamos, de contribuyentes, sería la mejor palabra, de los cuales el ajuste del rotor o el dimensionamiento del rotor es una de ellas. En una de las láminas anteriores vimos que había una zona de calentamiento, ¿sí? ¿Cómo se traduce eso luego en una falla? Bueno, inicialmente en la imagen que vemos a la derecha, abajo a la derecha, creo que pueden percibir que hay una especie de óvalo similar al que vimos en el color rojo en la imagen anterior, pero aquí lo vemos como un cambio quizá de color entre el elastómero que está en otras zonas y ahí se ve como tal vez un poquito más brillante y digamos, es muy fácil verlo al tacto porque se observa una diferencia de dureza muy grande. Si se ve con un durómetro podemos hablar de 20, 30 puntos de diferencia en la escala Shora, que es la que se utiliza para gomas. En la imagen también de la superior derecha también se ve una especie de óvalo aquí. También ese sería como el inicio, ¿no? Tenemos un punto donde se acumula el calor se concentra, digamos, se excede el valor, digamos, que permite el elastómero y ocurre como una especie de curado y esa parte o ese punto se fragiliza. Lo que ocurre posteriormente es que con las sucesivas o el sucesivo trabajo del rotor se empiezan a ver unas grietas. En la imagen aquí abajo a la derecha se ven
el inicio de esas grietas. No se han roto completamente, pero ya está el inicio de esa falla. Ya en otras, como también en la parte superior derecha, ya vemos el desgarro, entonces ya vemos pedazos del elastómero que se van perdiendo porque al haber un cambio digamos, pierde la flexibilidad la bomba y el rotor al seguir trabajando, pues arranca esos pedazos y los destroza. En la parte también izquierda vemos cómo ese óvalo que se origina en la parte con la sección longitudinal, lo vemos como proyectado a través de la cavidad y vemos que alrededor se observan los desgarros. Eso es muy, muy típico de histéresis. Esa es la falla que queremos prevenir cuando hablamos de la vida útil y del aperiete excesivo que podemos tomar en el rotor. Entonces, ¿cómo elegimos el tamaño de un rotor? ¿Sí? Pues la metodología realmente varía de proveedor a proveedor, pero digamos que el objetivo finalmente va a ser el mismo. El objetivo finalmente es conseguir una bomba que satisfaga las necesidades del cliente en términos de eficiencia por un lado, por supuesto, en términos de vida útil por el otro, que son como las dos contrapartes. Un proveedor, digamos, puede tener una experiencia en una región y eso es muy útil. No necesariamente, digamos, el procedimiento que tengamos inicial para seleccionar una talla rotor puede ser el procedimiento final o la talla final. Puede tener afectaciones por la experiencia que observemos en el campo, por las lecciones aprendidas que tengamos. Usualmente se van ajustando. Normalmente cuando son regiones nuevas, sí es importante por eso tener esta metodología para regiones nuevas, para aplicaciones que son, digamos, un poquito difíciles, retadoras, para prevenir ciertos fallos tempranos. También no es solo tema de proveedor que lo mencionamos anteriormente, pero sí también, o de zonas o regiones, también dentro de un mismo proveedor, un cambio de geometría, un cambio de elastómero, puede causar que la selección de la talla rotor sea diferente. Normalmente, vamos a ver más adelante que hay variaciones entre lo que afecta a la dureza del rotor y la eficiencia. También pueden variar los hinchamientos. Entonces, en la selección de la talla del rotor, si se cambia un modelo de bomba, si se cambia un proveedor, si se cambia de aplicación, lo recomendable es reevaluarla y estar continuamente aprendiendo. El procedimiento de PCM es bastante, digamos, fácil de aplicar y tiene, digamos, cierta sencillez por un lado, pero también practicidad por el otro. Es muy práctico a la hora de seleccionar una talla de rotor, especialmente cuando no conocemos nada en el campo. Y se basa en un paso a paso que empieza con la temperatura, continúa con el modelo de bomba y el elastómero, y finalmente se adapta por el hinchamiento que lo puedo, digamos, prever en las pruebas de ensayos de compatibilidad por el cambio de volumen que tenga los cupones del elastómero sumergidos en el fluido. O si no tengo esa información disponible, también en función de las propiedades de los fluidos como tal, de una manera muy sencilla se puede hacer una preselección de talla de rotor. También existe otra forma u otro criterio de hacerlo, que es vía la prueba en banco. Muchos clientes también suelen solicitar que se tenga una eficiencia determinada a ciertas condiciones en el banco. Es importante resaltar que cuando hablen de eficiencia, sí es importante para todos los proveedores que manejemos la misma nomenclatura, el mismo lenguaje. Entonces, es importante mencionar una eficiencia a una determinada presión, a una determinada velocidad y temperatura, no solo la eficiencia que quieren. ¿Por qué? Porque podemos estar hablando de bombas de diferentes lift, de diferentes proveedores, o un proveedor la prueba a una velocidad, otro a otra, o la temperatura del fluido durante la prueba puede ser también diferente. Entonces es importante que sea un mismo lenguaje. Y finalmente, bueno, considerar que la eficiencia esperada en fondo, en el pozo, normalmente no va a ser la misma de banco. Eso es un aprendizaje también que se obtiene y muchos clientes suelen tener esa experiencia, saben cómo es la curva esperada en banco, que les va a dar el resultado que quieren en pozo. Eso también es un aprendizaje que se obtiene. Veamos qué es lo de una interferencia ideal o óptima. Como hablamos y lo pusimos de la manera en que tenemos por un lado eficiencia, donde queremos una buena eficiencia, lo cual es cierto,
pero también queremos una vida útil buena. Son como contrapartes, ¿no? Queremos la mayor eficiencia posible, pero sin penalizar la vida útil. Depende básicamente de 4 parámetros: temperatura, geometría de la bomba, elastómero y los fluidos que tenga. Se pueden hacer ajustes, como lo decía anteriormente, durante la curva de aprendizaje. Si tengo un ajuste muy apretado o muy flojo, es un proceso iterativo donde se va aprendiendo y se van teniendo nuevas experiencias, y en función de eso se adapta la talla de rotor que yo quiero finalmente. Incluso en ciertos campos se aplica, digamos, las condiciones pueden ser tan difíciles que se puede aplicar para un modelo de bomba varias tallas de rotor ya predeterminado como tal, y que pueden aplicarse durante la corrida de un mismo estator. Se pueden aplicar diferentes tallas de rotor porque ejemplo, el hinchamiento es muy excesivo, las temperaturas varían o fluctúan en cantidad o en valores muy grandes en el tiempo, y eso hace que la PCP no pueda manejar con una sola talla de rotor, sino necesita varias, lo cual obviamente implica cambios de rotor, lo cual son, digamos, un equipo de varilleo o de frostbite, por ejemplo, pero a la larga puede ser beneficioso porque podría prevenir fallas en el estator, lo cual sería más costoso comparado que con un cambio solamente de rotor. Veamos uno a uno cada uno de esos efectos. Pues primero la temperatura. La temperatura tiene un efecto de expansión como en cualquier material en el elastómero. Lo único que sucede es que el elastómero pues tiene unos coeficientes de expansión térmica mucho más o muy diferentes comparados al metal. Por eso es que como el estator básicamente es un elastómero que está inyectado dentro de una camisa o dentro de un tubo de acero, pues el acero con el calor pues se expande, pero las variaciones son pequeñas. En cambio, el elastómero sí tiene una variación grande, y como él no tiene hacia dónde, digamos, escapar porque el housing lo limita, pues se va a ir hacia el centro de la figura, llamémoslo así, y invade la cavidad, o sea, la cavidad se cierra de alguna manera. El proceso, bueno, igualmente aquí vale la pena también mencionar lo de las bombas que son totalmente de metal. En la bomba totalmente de metal, como todos los componentes son metálicos, la expansión térmica que ocurra no afecta realmente la eficiencia de la bomba o la apriete de la bomba, porque ambos materiales se expanden, digamos, de la misma manera o manera similar. Entonces, ahí no hay efecto, digamos, de afectación por temperatura. Por lo tanto, es muy probable que la eficiencia en banco a una temperatura ambiente pueda llegar a ser la misma que en un pozo, digamos, de Sacdí o un pozo de temperaturas muy elevadas. Luego, el proceso de expansión térmica, diferente al de linchamiento que vamos a ver más adelante por el efecto de los fluidos, hace que, o tiene una característica un poco reversible, llamémoslo así, porque es un proceso físico, al igual que con cualquier sustancia. Entonces, la temperatura en fondo puede hacer que el elastómero se expanda y me genere un apriete, pero yo al extraer esa bomba y verla en banco nuevamente en una temperatura más baja, pues va a haber se va a relajar, digamos, el elastómero, y va a haber una reducción de volumen y por tanto de ese apriete, ¿no? Entonces, es una diferencia importante cuando comparamos el hinchamiento o la expansión térmica versus el hinchamiento químico que vamos a ver en las siguientes láminas. Otra cosa importante es el efecto de la geometría. En la gráfica que vemos en este momento, quisimos plasmar una serie de la gama de bombas PCM, que sería la serie de 5 pulgadas, donde tenemos 4 modelos diferentes: 86E, 115, 150E y 200E. ¿Qué es la diferencia a estos modelos entre ellas? Únicamente el paso del rotor. En la gráfica o en la imagen de la izquierda podemos ver desde la 86E sería un modelo de un paso corto, digamos, la distancia entre las crestas es más corto, y a medida que el modelo pues aumenta de número o de capacidad volumétrica, pues el paso es más suavizado, o sea, la distancia entre crestas consecutivas es más grande. En esta serie, por coincidencia, la parte, digamos, transversal es exactamente la misma en estas bombas. Es decir, el corte que vemos aquí abajo
no varía de una a otra. Lo único que estamos cambiando es el paso, ¿sí? Para hacer una comparación de geometrías bastante precisa, ¿no? Entonces, ¿cuál es el efecto que tiene ese cambio de geometría, en este caso del paso, sobre la eficiencia? Lo que ocasiona eso es que las bombas que tienen pasos más largos presentan una característica que necesitan menor interferencia, es decir, estamos en este gráfico donde vemos interferencia en el eje horizontal versus la eficiencia esperada, que con poca eficiencia, incluso sin interferencia, perdón, podemos ver valores de eficiencia bastante buenos o bastante altos. Y la otra característica es que con pequeños cambios o importantes cambios en la interferencia, la eficiencia se mantiene relativamente plana, vamos a decirlo así. O sea, el cambio aquí sería entre 86-87%, pasamos a 92% con un cambio de interferencia relativamente importante. Las bombas de paso ya más corto, aquí cambia, pues la línea de sello se hace más corta, por lo tanto, a la misma presión diferencial va a ocurrir un mayor escurrimiento. Entonces, las bombas de paso corto, pues, primero necesitan una interferencia de arranque, porque si no, tienen eficiencias malas o puede que no bombeen. Y la otra característica que pequeños cambios o cambios en interferencia me producen cambios en eficiencias relativamente grandes. Aquí podemos pasar de 73-72%. Con este pequeño cambio de interferencia ya pasó a 85% y en el siguiente ya pasó a 92% más o menos. Entonces, el cambio de paso o del paso del rotor influye mucho en el cómo se comporta la eficiencia respecto a la interferencia de rotor-estator. El otro punto, ya viéndolo desde el punto de vista ya de la sección transversal, en la anterior vimos en la parte, digamos, longitudinal, que son los pasos del rotor, y vamos a comparar cómo la geometría afecta estas características del apriete. Aquí tenemos dos bombas que, si bien no son de la misma serie, pero se pusieron, digamos, vamos a decirlo así, se normalizaron a un diámetro similar para que se aprecie de manera importante cómo la geometría es diferente. Aquí tenemos un rotor con un diámetro menor más pequeño, aquí un diámetro menor más grande, versus la excentricidad. En este caso tenemos una excentricidad mayor y aquí una excentricidad menor. Es decir, la relación diámetro entre excentricidad para el caso de la izquierda es 3.8, para el caso de la derecha es 8.8. Hay una diferencia grande. Normalmente, para que lo conozcan, no tiene nada que ver con esto, pero esta relación, llamémoslo así, óptima para obtener el mayor espacio de cavidad posible, normalmente suele ser alrededor de 4. Entonces, ¿qué diferencias nos ocasionan aquí? Pues sencillamente que aquí tenemos un espesor de material mayor, es decir, del elastómero mayor versus esta relación a la derecha. Entonces, cuando ambas bombas hinchan, pues como el hinchamiento sí, en términos, digamos, en términos de cambio de volumen porcentual pueden ser iguales en los dos casos porque pueden ser el mismo elastómero. Pero como aquí tenemos un mayor valor, el ejemplo de 2% que cambia aquí va a ser mucho más impactante que el 2% que cambia aquí. Por eso la interferencia en este caso de la izquierda varió 1.7 milímetros versus en este caso varió 1.3 milímetros. Entonces vemos que la geometría a nivel, llamémoslo así, transversal también tiene un efecto importante a la hora del hinchamiento y a la hora de la variación del ajuste de la bomba. Veamos otro aspecto importante que sería el elastómero. El tipo de elastómero y fundamentalmente su dureza sí tiene una influencia muy importante al ver cómo se comporta nuevamente la interferencia versus la eficiencia volumétrica. Un elastómero duro, pues también como intuitivamente pensarán que pues, es más difícil que presente lo que llamamos el escurrimiento o la fuga a través de la línea de sello porque, digamos, la dureza permite que ese paso sea más dificultoso. El elastómero suave, pues sí va a requerir normalmente una interferencia incluso de arranque mayor para obtener cierto nivel de eficiencia.
Y no solo eso, sino que también a un mismo punto de eficiencia, pues la pendiente o cómo varía la eficiencia en función de la interferencia, pues va a ser mayor en el elastómero blando que en el elastómero duro. También hay otra característica que no se aprecia aquí, pero en la forma en las curvas de banco también se ve que un elastómero duro puede tener una forma de la curva de banco un poco más suave, llamémoslo así, más cercana a ser plana en términos de presión versus caudal o eficiencia. Y el elastómero blando tiene una característica que, digamos, mantiene el sello por un cierto tiempo o cierta cantidad de presión en horizontal, pero llega un punto en que, digamos, el cambio es brusco y tiende a caer más fuertemente. Entonces, la curva para los elastómeros blandos suele ser más plana y al final cae más bruscamente. Pero eso es un cambio, digamos, de forma, no necesariamente de desempeño final. Ya eso depende de la aplicación que tenga. También vale mencionar que ¿por qué utilizamos tal vez elastómeros blandos? Es una aplicación que busca atacar uno de los problemas que tenemos cuando hay arena. La arena no es solamente un problema, puede ser muchos problemas. Uno de los problemas que me causa es abrasión en los elementos y también, digámoslo así, desgaste o erosión a través de la línea de sello. Los elastómeros blandos combinados con una talla apretada permiten que la abrasión y el desgaste se minimicen. Entonces es una forma de atacar estos problemas. El efecto de los fluidos. Bueno, aquí hablamos antes de la expansión térmica, que es un proceso, llamémoslo así, físico, y el henchamiento ya es un proceso químico. El elastómero pues tiene digámoslo así, la capacidad de absorber fluidos, de reaccionar con ellos, y varía tanto su volumen como su dureza al estar expuestos a fluidos de los yacimientos. Por lo tanto, es importante predecir el hinchamiento antes de operar, y por eso es que vemos muchas veces unas variaciones grandes del apriete antes de bajar la bomba y posteriormente en el pozo. La viscosidad también del fluido también afecta. Pero la viscosidad es yo lo veo como un aliado a la PCP. ¿Por qué? Porque el fluido viscoso, pues como le cuesta, digamos, fluir, valga el término, pues le cuesta también escurrir. Entonces, por tanto, él tiende o una bomba con un fluido muy viscoso tiende a tener una eficiencia muy alta independientemente de que el rotor sea apretado o no. Entonces nos permite escoger rotores holgados sin penalizar la eficiencia, pero manteniendo una buena vida útil. Ese es un caso muy favorable para la PCP. Los casos de cold bed methane o cold seam gas, que son aplicaciones para producción de gas, pero extrayendo o bombeando agua. Aquí hay en algunos casos problemas de lo que se llama stick slip o stick and release, que es como puedo tener una PCP operando a una velocidad constante vista desde superficie, pero en el fondo del pozo lo vemos como una variación. El rotor no tiene una velocidad constante, sino que se frena por un momento, después se acelera y se ve este fenómeno que produce como unos torques que parecen o asemejan un armónico. Pero es porque son bombas que están operadas a baja velocidad y se genera por la fricción este fenómeno. Pero es algo que se puede solucionar con velocidades más altas de operación sin ningún problema. Y volviendo al tema de los sólidos asociados a la arena, como mencioné antes, los que son abrasivos, podemos tener una solución con elastómeros blandos para, con una talla apretada, impedir que esa arena viajando a alta velocidad entre cavidades me genere un desgaste tanto en rotor como en estator, que finalmente me produce pérdida de eficiencia y puede generar la falla. Aquí sí hago la claridad que con arena, como les decía antes, son múltiples problemas asociados a la arena. Aquí estamos destacando la abrasión de la arena únicamente. Hay otras características de la arena que producen otros problemas como acumulación por encima de la bomba, por debajo de la bomba, que no tiene que ver con este punto. Y en ocasiones se suele preferir otra condición diferente, que es en caso de acumulaciones sobre la bomba de arena que sean frecuentes, se puede preferir, digamos,
ajustes más bien holgados en vez de apretados. Esto es un caso donde atacamos es la abrasión como tal. Y en el caso de los sólidos, esto sí es una característica general para todos. Solemos preferir pasos cortos porque nos genera pues digamos así, una cavidad en términos relativos más elevada o más alta, y se produce mejor, o sea, digamos que el material sólido es empujado hacia el frente o hacia la parte superior en vez de ser aplastado hacia el elastómero. Entonces se ven mejores resultados cuando los pasos son cortos en un manejo de sólidos. Bueno, ¿cuáles son los efectos del tamaño del rotor? Ya hemos visto, bueno, bastante, y podemos ya ir cerrando con cómo nos afecta el tamaño del rotor al desempeño. Un rotor más grande, pues evidentemente nos va a producir una mayor interferencia y por tanto una mayor eficiencia. Normalmente no queremos una eficiencia del 100%, comprobado que no es el mejor caso. Nos va a dar, sí, rendimiento en términos de eficiencia, pero no en términos de vida útil. Quizá hay digamos, un rango que puede ser variable en función del campo. En unos casos puede ser de 75 a 85, pero hay campos también donde es más reducido, de 60 a 80, 70. Esto no es una camisa de fuerza, depende mucho de la experiencia. Pero es un punto donde tenemos un buen balance o una proporción con una eficiencia bastante aceptable y una vida útil muy buena. Digamos que ese sería como un punto de balance típico. Normalmente que un rotor más ajustado nos va a reducir el escurrimiento, ya hemos visto, y aumenta la eficiencia, pero aumenta la fricción y la tensión en el elastómero, aumenta la tensión cíclica, que es lo que explicamos de la histéresis, y puede tender a causar, digamos, fallas más tempranas. Entonces, el ajuste ideal es el balance perfecto, digamos, o lo más perfecto posible para obtener ese equilibrio entre las dos cosas. También importante mencionar que como tenemos muchas veces, y hablamos de anticipar tanto el hinchamiento químico por un lado, o la parte térmica de la expansión térmica, muchas veces se bajan rotores de tallas menores anticipando esto porque el elastómero va a hinchar. Y se realizan lo que llamamos pruebas de presión. Hay lugares donde se realiza la prueba, llamamos de hermeticidad, donde básicamente es colocar el rotor en el estator. Se coloca una grapa, llamamos, de seguridad con un brazo que evita el giro en superficie, y se bombea líquido o agua a través de la tubería para evaluar fugas en la tubería. Normalmente esa es una prueba que se hace y da buen sello normalmente porque los fit típicos son adecuados, pero puede pasar que si son tallas muy holgadas, porque anticipamos mucho ese hinchamiento, yo pueda tener inconvenientes en esa prueba, y eso hay que tenerlo conocido, o sea, hay que tener ese conocimiento previo antes de realizarlo. O igualmente, si voy a hacer una prueba llamada manométrica en algunos casos, que es cerrar la línea de flujo con el pozo produciendo. Si se hace muy temprano con el pozo produciendo agua que todavía no ha hinchado, puedo tener un resultado no adecuado, o sea, no el esperado. Sin embargo, hay que dejar normalmente por eso estabilizar el pozo y un tiempo preventivo para el hinchamiento, el cual usualmente dura típicamente 2 semanas, pero puede ser variable. En algunos casos puede ser un poco más, un poco menos. Otra alternativa, y era un poco lo que les comentaba al principio sobre la eficiencia, dependiendo de la presión que yo tenga trabajando la bomba. Una bomba que tenga operando al 20, al 40% puede tener una eficiencia bastante buena, y no necesariamente el rotor signifique que esté apretado. Entonces, podemos utilizar una bomba de mayor levantamiento a lo que yo necesito con un rotor holgado y obtener los mismos resultados que una ajustada con un levantamiento, digamos, más cercano a lo que se necesita. Sí, en principio sí. Es bastante viable. Es como un sobredimensionamiento de la bomba. No es nada negativo porque voy a atacar por un lado con un rotor holgado una buena vida útil, y no voy a penalizar la eficiencia porque al tener más etapas, como vieron en la primera curva que les mostré,
pues la curva al estar del lado izquierdo, las eficiencias suelen ser más altas, pero no implica que la bomba esté apretada necesariamente. Entonces, ese punto es importante y por eso les decía, no necesariamente un apriete siempre implica una eficiencia alta. Es decir, puede ser una bomba holgada con baja carga y tener una eficiencia alta y eso no es necesariamente malo. Finalmente, bueno, evidentemente ese sobredimensionamiento tiene un costo, pero pues es un tema ya de evaluar qué es o qué nos penaliza más ya en términos económicos, una bomba que tenga un run life alto o el costo inicial de la bomba. Y usualmente por experiencia, suele ganar en la vida útil porque lo más costoso en un sistema PCP normalmente no es la bomba. Y no solo eso, sino que es el servicio y por otro lado, pues todos los componentes adicionales o accesorios, ¿no? En resumen, ya para ir cerrando y ir hacia sus preguntas, las cuales, como les recordaba, hay un pequeño retraso en la transmisión, entonces les recomiendo si las pueden ir haciendo, ya han hecho varias, pero las cuales vamos a ir respondiendo, pero si las pueden hacer en este momento sería mucho mejor, para no perder ninguna de sus opiniones. Los rotores, bueno, vienen en diferentes tallas o tamaños para permitir diferentes interferencias, permitiendo ajustes holgados o apretados. La interferencia óptima es un balance entre rendimiento o vida útil por un lado versus eficiencia. Y bueno, bajo torque, aunque como les comentaba, el bajo torque quizás es el menos relevante de las tres. Las empresas tienen diferentes formas de atacar la selección de la talla rotor, pero normalmente apuntamos siempre al mismo objetivo, que es lo que les comentaba antes, el balance eficiencia versus vida útil. Y siempre, independientemente del proveedor, del fabricante, sí es lo recomendable basarse en resultados o ajustar lo que inicialmente seleccionamos en base a los resultados y ir mejorando la curva de aprendizaje. Normalmente hay clientes que prefieren expresarlo en términos de eficiencia en banco. No es nada, no es errado este concepto. Sin embargo, recordar que la eficiencia en banco no necesariamente es la eficiencia en el pozo y que puede variar ese comportamiento banco versus fondo, varía de proveedor a proveedor, de elastómero a elastómero por un lado, modelo de bomba a modelo de bomba. Entonces, ese punto es interesante que lo tengamos claro. Y cómo me afecta la interferencia, o qué aspectos afectan la interferencia óptima, como vimos: temperatura, geometría de la bomba, donde hay, por un lado, lo que llamamos el ángulo de la hélice, que está relacionado con el paso de la bomba, y la relación diámetro-excentricidad, que sería el otro aspecto de la geometría, hinchamiento del elastómero, dureza del elastómero y viscosidad o características del fluido en general. Que vimos, viscosidad era una de las más importantes. Y recordar, como vimos muy al principio, que la baja eficiencia no necesariamente está relacionada con el ajuste del rotor. Puede haber otros factores que digamos, interfieran en la eficiencia y hay que tenerlo claro, que puede ser, por ejemplo, el gas, puede ser lo que nos esté, digamos, enmascarando cuál es la eficiencia real de la bomba en el pozo. Por eso, y hay un punto interesante para los que manejan el software PCPOM o Cipher, él tiene estas dos características. Él tiene, por un lado, la eficiencia volumétrica de la bomba, el cual, digamos, hace descarta cuál es la afectación del gas, y por otro lado, él calcula una eficiencia multifásica aparente, la cual sí considera cómo me impacta el gas en esa eficiencia. Entonces, es importante tenerlo presente. Entonces, bueno, con esto terminamos ya la exposición. Vamos a pasar a la sesión, digamos, de preguntas, sin antes hacer ciertos recordatorios. Tenemos un nuevo webinar programado para el mes de noviembre, en los días 17, 18 y 25, donde el 17 y 18 va a ser la sesión en inglés, liderada por Paul, quien está aquí presente, y el día 25 estaremos, bueno, el equipo para la parte en idioma español.
Ese webinar ya está, digamos, definido el tema, mejores prácticas de monitoreo PCP. Y el siguiente que estimamos sea para ya el año que viene, quizá enero. En algunos momentos vamos a hacer un anuncio donde se va a colocar una encuesta para que ustedes mismos nos den su opinión acerca de qué temas les interesaría saber o qué temas les gustaría. Y pues podemos mejor, o sea, adaptarlo a sus necesidades. Entonces, si les parece, pasamos a la sesión de preguntas. Y bueno, vamos directamente a leerlos. Bueno, tenemos la primera, vamos a leerla. Para el manejo de arena, ¿es mejor la construcción de un rotor del mismo tamaño con capa de cromo o un rotor de diferentes dimensiones con capa de cromo? Me imagino que quiso decir un capa de cromo variable. Me parece una buena pregunta. Para el manejo de arena, con respecto al rotor, básicamente vamos a sufrir dos cosas. Abrasión por un lado, que pues, quizá han visto rotores extraídos o fallados, donde ven líneas radiales en el rotor. Y por otro lado vemos desgaste en la línea de sello, lo cual no sé si han visto una línea que va a través del rotor como haciendo como un contorno y pues se va desgastando el cromo en esa parte y va llegando al metal base. ¿Cuál es digamos, la mejor construcción en nuestra opinión? No hay, digamos, no tendría yo una preferencia para ese caso porque, digamos, digamos, el metal base de geometría variable con una capa de cromo constante debe garantizar que la capa de cromo constante sea suficiente para tolerar esto. Entonces no vería un inconveniente con esto. Y por otro lado, el rotor que tiene una geometría, digamos, en su metal base fija con diferentes capas de cromo, digamos, el rotor más delgado debería tener una capa de cromo también mínima suficiente para tolerar esto. Entonces, con ambos procesos debería atacarse este problema de la misma manera, no penalizaría a ninguno de los dos. Bueno, vamos a otra pregunta quizá puede ser Wilmer, si te parece. La de ¿qué recomiendan si tenemos una baja eficiencia en PCP nueva con un rotor muy holgado? ¿Qué opinas de eso, Wilmer? Buen día. Bueno, en verdad es una pregunta algo difícil porque tiene una BCP nueva con un rotor holgado y ya está instalado, ¿no? Si no se alcanzó el hinchamiento que se estimó desde un inicio, cuando se planificó la instalación y se hicieron pruebas en banco, sería bueno considerar el cambio de la talla de rotor con un flush, ¿sí? Con un flush by, con una unidad de intervención. Ya que la pregunta la entiendo que se instaló la bomba nueva y no se alcanzó la eficiencia esperada porque el rotor es muy holgado. Creo que es una de las maneras que se puede alcanzar. Otra sería no sé si sería posible una inyección de algún producto químico que dé algo de hinchamiento. Pero es muy arriesgado. Aquí en aplicaciones de extrapesados se hace y con una variación de una proporción de diluente podría ser, podemos hacer que el hinchamiento se dé un poquito mayor y siendo el hinchamiento un proceso no reversible, vemos y logremos un ajuste adicional. Pero eso es en aplicaciones muy diferentes. Creo que con eso pueda contestar su pregunta. Muy bien. La siguiente, Paul, can you help us with the next question? I will translate for you. La pregunta en español es, en términos de reutilización de rotores, ¿podrían usarse estatores que no necesariamente tengan la misma geometría, pero sí de una u otra forma queden holgados? En este sentido, ¿cuándo debe descartar un rotor para no volver a ser utilizado? He's asking in terms of reuse or reutilization of rotors. Could we have stators with different geometry?
to have the, let's say, not tight fit and have them change. And in the same question, they're asking, what is the criteria to let's say, discharge a rotor to not reuse it again? There are two questions in one. Okay, thank you. They're good questions. At PCM, when we make stators, we make them all the same for our ALS pumps anyway. Sorry. At PCM, we make all our stators the same for ALS pumps for artificial lift. So we can't supply you a tighter stator to go with a rotor that perhaps is worn a little bit. So there's no way we can do that. Now, having said that, there may be some cases where maybe in a different application, if you've got some wells that have more viscous fluid in them, for example, that might be an opportunity to use that looser pump, the one that's worn a little bit, might do fine in a well that has a higher viscosity fluid. So it's something there. Same with rotors. If the rotor is badly worn, it's going to be discarded. And I don't know if you have the facilities in Colombia or if it's worth the effort for you. In places where they can re-chrome rotors, where they have the facilities for that, a rotor that has worn a little bit, but not all the way through to the base metal underneath, and just a little bit of wear in the chrome, they can reuse those. They can strip the chrome off and re-chrome them. And that's something that it's very common in Canada, for example, where they have those facilities. I'm not sure if it's available in Colombia, but that's something that rotors can be reused. So with if you don't have that facility, if you're seeing measurable wear on the rotor, especially if it's gone through the base metal, that rotor is not going to be as effective anymore. But again, if it's just a little bit of wear on the chrome, again, maybe you can save that and use that in the well if they've got a higher viscosity. That answers that question. Great. Thank you, Paul. Voy a responder la siguiente. Bueno, me tocó una más fácil. La dureza del elastómero siempre es la misma. Bueno, viéndolo como pregunta, la dureza del elastómero varía en función, por un lado, del contacto que tenga con los fluidos. Bueno, primero que nada, pues tenemos diferentes gamas de elastómero, por un lado, que tienen diferentes durezas. Arranquemos de ahí. Luego, en contacto con un fluido, especialmente si hay aromáticos, si hay fluidos que interactúan mucho con el elastómero, pues habrá variaciones en la dureza que suelen ser caídas de dureza normalmente, pero no exclusivamente. Hay fluidos o hay sustancias que hacen que el elastómero se endurezca también. Esa dureza puede variar en el pozo. Y ciertamente esa caída de dureza, como hablamos que el efecto de la eficiencia y del fit tiene que ver con la dureza del elastómero, si el cambio de dureza es grande, puede afectar mucho la eficiencia. Pero también cuando uno hace ensayos de compatibilidad, uno es muy como precavido en evitar fluidos que sean muy agresivos, con cambios de más de 5% con cambios de 5 puntos de dureza en la escala Shora, para precisamente mantener ese desempeño más o menos en un rango aceptable, para evitar que eso nos implique cambios dramáticos en eficiencia. Y no solo en eficiencia, porque un cambio en dureza también implica debilitamiento, si es muy grande, en el elastómero, y puede causar desgarres o fallas por eso. Voy a responder la siguiente porque también es bastante sencilla o bastante directa, y era sobre lo que hablábamos de las tallas estándar, ¿no? Sí es verdad que hay fabricantes que manejan la nomenclatura tamaño estándar, y a partir de ese estándar dicen, bueno, el que le sigue hacia el más grande, pues eso es digamos, un sobredimensionado, y el que está más pequeño, pues es el subdimensionado, y a partir de ahí, si es 2 tallas, pues entonces doble subdimensionado, doble sobredimensionado, y ahí hacen su rango de rotores. Nosotros en PCM utilizamos una nomenclatura que se referencia con números, va con una letra W,
y va del 1 al 14. Es muy simple, no manejamos una talla. La talla, digamos, estándar no es única para cada modelo de bomba, que varía en función del modelo. Entonces, no tendríamos, ejemplo, una bomba 24E 2000 de PCM, puede tener una talla, llamémoslo así, entre comillas, estándar, el cual estándar debería estar relacionado a una temperatura. Puede ser, ejemplo, un W, por decir número 6, pero en el modelo 40E 1800, que es otro modelo, puede ser que ese estándar sea un W8, no necesariamente es el mismo. Varía un poco dependiendo de las geometrías de PCM y también las tolerancias o la finalización y el acabado de cada modelo. Entonces ya tenemos eso como digamos, analizado en PCM y sabemos cuál es el estándar de arranque en cada modelo. Bueno, la siguiente sí, aunque lo conozco creo que el caso, pero si quieres, Wilmer, nos das tu opinión al respecto. Recientemente tenemos instaladas dos bombas 13E 2000 en dos mejores productores equipadas con tallaje W10. La producción fue la esperada, pero al cabo de 1.5 meses, ambas bombas fallaron. Alta corriente, alta presión en cabeza. En uno de los pozos cambiamos la polea del motor y logramos arrancar la bomba. Pensamos que el rotor es muy grande. ¿Creen que se trata más de un problema de tamaño de rotor o de potencia en superficie? Bueno, aunque te voy a poner, Wilmer, pero sí creo que falta un poquito más de información en temas de conocer cuál es la característica del equipo de superficie. Pero ¿qué opinas en general o cuál sería como el paso a paso para analizar ese problema, Wilmer? Bueno, Miguel, claro, estamos hablando de una falla y sería bueno evaluar todos los aspectos del pozo que falló y que se retiró del pozo que no arrancó. La solución fue cambiar la polea y el pozo pudo arrancar. También tendríamos que evaluar si la talla seleccionada, que fue W10, es la más adecuada o genera una alta interferencia. Me parece que tenemos un bajo run life, un mes 1.5. Tendríamos que evaluar si en ese tiempo se presentó histéresis o algún otro aspecto del pozo, ¿no? Los fluidos también. No sé si está produciendo sólidos y el escapamiento es por otra razón. Pero en el pozo que no se sacó el rotor, que no se sacó el equipo, que solamente se cambió la polea, no deja la incertidumbre o son sólidos o la talla es muy ajustada. Hay también que preguntarle al usuario cómo definieron la talla que están usando, la W10. Y creo y les recomiendo hacer un teardown porque si se presenta histéresis, deben de evaluar el cambio de la talla del rotor a una talla más holgada, dependiendo de qué tanto grado de histéresis se haya registrado en 1.5 meses. Me parece que la vida está muy baja, la vida útil está muy baja. Ok. Paul, para la siguiente, ¿por qué con un paso no puedo llegar a 6 bar? Comparado con otros fabricantes, creo que llegan a 6 bar sin problema. Nosotros tendremos que saltar 2 pasos con alza de costo. They're asking why we cannot reach 6 bar compared to other manufacturers that they reach 6 bar without a problem, that make us to jump to 2, say, pitch or 2 cavities. With a more expensive or higher cost. But I'm thinking this case is more referring to a surface transfer pump, according to how it's written the question. But it's because it's strange. Can you? Perhaps it is a surface transfer question. I'm not sure. But I would like to comment. We do have some of our pump geometries, especially in some of our smaller pumps, do have lower pressure ratings than some of the competitors. So we've come out with some new geometries now. They're maybe not in the catalog yet, but they're working their way out to the field. And I think you might have some in Colombia now with the 9E, the 17E, and there's actually an 8E as well, which have much
higher pressure capacities than say the 6 or the 16 or the 13 we might have right now. So we're working on that. It's a geometry question. We need to come up with these new models to be able to achieve those higher pressure ratings with shorter and less expensive pumps. So we are working on that for the downhole pumps. If the question was about surface transfer pumps, I don't have an answer for that. Paul, I would like to give you the next question because you are very much involved in the development of new models. And it's PCM counts with the technology to reach 10,000 feet. Yeah, that's... ¿Cuenta con alguna bomba para 10,000 pies? That's Yeah, 10,000 feet is very, very difficult for a PCP, of course. You know, in a ideal world, we have some pumps that can approach that for very low volumes. But then you're dealing with water, basically, because as soon as you put any pressure loss on there, you know, our pumps aren't there yet, are not available at this time. If somebody, you know, in theory, we could do it. We could make these pumps longer. You just have to weld a few more elements together to get the pressure rating you need. Then it comes problems with shipping the extra long pump to you. Then there's all the issues with the rod string. 10,000 foot long rod string is going to have a lot of problems in terms of wear, fatigue problems. Because the high pressure is going to have higher torque. And then space out is another problem. So when you're that long, it's going to be that much harder to tell when you're on the tag bar, when the rotor is going through the stator, and then spacing it out properly. So at this point, you know, while it might be theoretically possible to reach 10,000 feet, and you know, practically it can be very difficult to get that to work properly. Good, thank you. I will continue the next. Agregando algo sobre esa pregunta también, consideran que no solo 10,000 pies significa, y lo decía Paul, 10,000 pies para la bomba, sino la varilla. Y con respecto a la varilla, uno de los grandes inconvenientes es que el esfuerzo en varilla tiene dos componentes. Tiene el componente de torque, que sí se la genera o se la otorga la bomba fundamentalmente, pero el mismo peso de la sarta pues también complica la selección de una sarta de varilla suficientemente robusta para que el esfuerzo sea capaz de transmitir una potencia a esa profundidad. Entonces, eso es lo que hace difícil esa característica. La siguiente pregunta, quería conocer sobre la prueba de hermeticidad que se hace luego de espaciar. ¿Está bien esta operación? Sí, esta operación en muchos países se realiza. Básicamente, como les decía, una vez finalizada la instalación como tal, con todo el cabezal, todo instalado, se coloca una grapa en la barra lisa, barra pulida, depende del país. O el vástago en Argentina también tenemos ese término. Entonces, esa grapa que llamamos en algún caso antigiro, porque tiene un brazo que bloquea contra el digamos, el bastidor o el stuffing box del cabezal, permite que el rotor y el estator, pues, el rotor no pueda girar, por lo tanto no permita el paso del fluido. Entonces se inyecta fluido, se espera la típica aumento de presión, se mantiene por algunos segundos, algunos minutos, y posteriormente pues se permite que esto se alivie esta grapa. No es una operación necesariamente o de alto riesgo, es bastante usual. Lo que sí comentábamos en su momento es que digamos, la holgura que tenga el rotor puede afectar esta prueba. Si es una bomba muy holgada, puede ser que esta bomba, el estator y el rotor permitan paso del fluido y no sea efectiva la prueba. Pero si son tallajes o tamaños de rotor relativamente normales, no excesivamente holgados, va a haber un buen sello y la prueba normalmente suele ser exitosa. Incluso hemos realizado pruebas con bombas completamente de metal que tienen de por sí una holgura y han sido exitosas también. Se observa un aumento de presión y mantenimiento de la presión por un cierto tiempo. Entonces también es completamente posible, incluso con bombas metálicas.
La siguiente, bueno, es un comentario, pero lo vamos a leer igualmente. Las pruebas en banco se hacen en ocasiones no tanto para comparar con la eficiencia real en fondo, según pruebas volumétricas, sino para comparar con lo ofrecido en las propuestas de diseño, considerando las variaciones respectivas por temperatura de las diferentes pruebas y diferentes bancos. No es una práctica común, pero da buenos resultados en el seguimiento de las eficiencias de diseño. Sí, pues totalmente de acuerdo. Sí, en algunos casos, algunas operadoras sí tratan de hacer esa comparación, no es fácil, pero tratan de llevar cómo es la curva en ciertas condiciones de banco y cómo son las condiciones en el pozo y hacerla, llamémosle el match como tal. Es perfectamente válida la comparativa también, no es nada, pero sí es un proceso un poquito difícil. Entonces, por ahí, pues sí es válido también lo que menciona de validar tanto el banco, proveedor y cómo se hace el diseño. Totalmente válido el comentario. Wilmer, no sé si quisieras apoyarnos con la siguiente y creo que la última. Es una pregunta un poquito amplia. ¿Cuál sería el run life que deberíamos tener como objetivo? ¿Y hay algún límite de RPM en el arranque de una bomba PCP nueva por un determinado tiempo? Es una buena pregunta, pero un poquito amplia, ¿no? La respuesta. Bueno, en la primera sección de la pregunta, el run life esperado. Depende de la aplicación, diría yo. Hay aplicaciones en las que las condiciones son muy favorables y la bomba pueden dar vidas útiles muy extensas. Nosotros aquí registramos vidas útiles hasta de 11 años en algunos de nuestros modelos, como PCM. Pero también registramos vidas útiles cortas. La aplicación es la que nos viene a definir este periodo de tiempo. Así hagamos nosotros nuestra selección inicialmente apegado a todos estos principios que hemos visto hoy, todos estos aspectos, tendríamos que evaluar o tener la experiencia por primera vez en ese pozo para luego ajustarnos y podríamos tratar de mejorar los aspectos que sean necesarios para obtener una vida útil mejor. Pero depende mucho. Yo que trabajo bastante con análisis de fallas, siempre le digo a la gente que cada pozo es un ente vivo, diría yo, tiene sus propias formas de producir, sus patrones de flujos, fluidos con características particulares, y eso hace que las bombas duren más o duren menos. La vida útil es difícil de estimar. Y primero, si es una instalación nueva, más complejo. ¿Qué te puede ayudar a extender la vida útil? Bueno, que hagas una serie de análisis de falla y aprendamos con los resultados que obtengamos de esos análisis de falla y mejoremos. Creo que esa es la manera de incrementar la vida útil. La otra parte, Miguel, no me acuerdo cuál fue la otra sección de la pregunta. Sobre la recomendación para las velocidades del arranque. Bueno, cada cliente tiene su modo de operar, ¿no? Y tiene sus planes de arranque por servicio de una bomba nueva. Algunos arrancan a 50 RPM, otros arrancan a 80. Yo creo que la bomba la puedes arrancar a 50 por poco tiempo, por poco periodo de tiempo, y evaluar cómo se comporta el torque. Y también si tienes un sistema de monitoreo de presión de fondo, evaluar cómo se comporta la presión de fondo. Pero a 50, seguramente, a menos que el pozo sea de muy bajo potencial, no vas a tener problemas de nivel, pero sí vas a poder evaluar el torque, si se está levantando algo en la columna o no. Lo más seguro que 2 horas después o 3 horas tengas que subir a una rampa de incremento. Algunos clientes suben 30 RPM, otros pueden hacer, por experiencias propias en el campo, subir de 50 a 100. Yo he tenido la experiencia de trabajar hasta las 150 RPM en un lapso de 24 horas. Otros clientes utilizan intervalos hasta llegar desde 50 hasta la velocidad de operación
en 2 días. Entonces todo depende la filosofía de explotación que tenga el cliente de eso, y ya las experiencias previas y cómo opera sus bombas y cómo ha obtenido los resultados, sobre todo en arranques post-workover o post-servicio. Todo depende también qué servicio se le hizo el pozo. Si viene una limpieza de arena, pues debe ser un poco más cuidadoso con el arranque de la bomba. Y si viene un pozo nuevo que está en clino, también tiene otra metodología de arranque que uno debe tener en cuenta, así tenga experiencias previas en el campo, pero si el pozo es clino, se debe manejar diferente. Entonces, para resumir, el procedimiento de arranque como BCP no tendría limitaciones porque las BCP pueden operar a alta velocidad, pero sí debemos tener mucho cuidado con el reservorio del pozo, es lo que limita cómo operas y cómo arrancas una vez. Además de la potencia instalada, diría yo, adicional. Voy a hacer un comentario adicional sobre eso. Recordar que, pues, como les decía, el periodo de hinchamiento de la PCP, que varía un poco, pero usualmente está 2 semanas, puede ser un poco más, puede ser un poco menos, y digamos, por eso podríamos digamos, concluir ahí que el primer mes es crucial y el monitoreo del primer mes debe ser un poquito más especial, digamos, de alguna manera, que digamos, el resto del monitoreo ya regular. Entonces hay que tener eso en cuenta. Por ejemplo, poner un ejemplo, yo podría, si tengo un hinchamiento esperado alto o elevado, puedo tener una talla de rotor holgada de arranque y al arrancar el pozo, como necesito fluido en superficie, puedo incrementar la velocidad, ejemplo, 150 a 200 RPM, pero a medida que el pozo va, o el fluido va haciendo que el elastómero hinche, mejora la eficiencia y por lo tanto las RPM necesarias podrían no ser las 200, 150 que tengo y habría que hacer un ajuste. Entonces, en ese caso, es importante prever eso y tomar las acciones durante ese primer mes, digamos, en general, estar muy atento al desempeño del pozo porque podría, si lo mantengo y el elastómero hincha y la eficiencia mejora, podría secar el pozo por un lado o causar cualquier otro tipo de falla. Vamos a una última pregunta y ya sí vamos cerrando el webinar. ¿Cuáles serían, una pregunta un poco amplia también, cuáles serían las opciones de optimizar una BCP una vez instalada desde el punto de vista de las variables operacionales? Y bueno, esta pregunta me sirve para recordar nuevamente sobre el siguiente webinar que les mencioné de noviembre, porque se refiere a mejores prácticas de monitoreo PCP, entonces está muy relacionada con esa pregunta. Digamos que, como les decía, es una pregunta un poco amplia. En la PCP lo que tenemos como de parámetro o que podemos manipular de alguna manera es la velocidad de la bomba. No tenemos quizá otro parámetro que alterar. Lo que sí es importante, y como lo dijimos inicialmente sobre el tema del arranque, es buscar pues el óptimo de lo que se busque desde el punto de vista, como decía Wilmer, de la explotación del yacimiento. Ya debo tener predeterminado cuál va a ser mi objetivo de producción, mi objetivo puede ser sumergencia o presión entre la bomba que yo tenga ya por definido en mi modelo, digamos, de explotación del campo, desde el punto de vista de yacimientos. Y desde el punto de vista mecánico del sistema, pues siempre yo lo que suelo recomendar es ver los 3 puntos, digamos, de monitoreo a nivel de fondo, que sería la bomba, ver bien cuál es el torque que estoy observando versus torque de eficiencia, las dos son importantes, versus lo que yo estoy esperando. Las varillas también ver cuál es el torque, y más que nada el torque, el esfuerzo que tenga la varilla en operación versus lo esperado, y la potencia que tenga superficie también, para ver cuál es el punto, digamos, de esos 3 más débiles, y en función de eso, pues ese sería como mi punto de alarma para optimizar o tomar acciones en el pozo. Entonces, bueno, no más que recordarles sobre la encuesta que estamos haciendo. Paul nos compartió un link donde ustedes pueden dar su opinión sobre cuál sería el siguiente webinar, no el que les mencioné de mejores prácticas de noviembre, sino el posterior, que estaríamos hablando alrededor de noviembre o en ese punto. Y bueno, recordarles también nuestra página, nuestro sitio web pcmals.com,
porque ahí pueden no solo ver esta presentación que realizamos el día de hoy, el video pues queda grabado y también será disponible en aproximadamente 2 semanas. Pueden ver webinars anteriores que están grabados ahí, que también puede ser muy interesante para ustedes. Y un punto adicional que tenemos un programa de entrenamiento llamado Back to School, que es un programa ya intensivo de entrenamiento que pueden también ver en nuestra página pcmals.com. Pueden ver las características, pueden ver un cierto contenido que se tiene plasmado y pueden consultarnos ahí cuáles serían las personas de contacto para solicitarlo si fuese el caso. Entonces, me parece algo también muy interesante para la parte de capacitación y entrenamiento. Pues no queda más que agradecerles, pues ha sido una sesión bastante, un poquito prolongada, pero creo que ha sido bastante nutritiva. Agradecerles nuevamente por todas sus preguntas, su participación. Sigan participando en los webinars, nos estamos muy contentos con esta actividad. Y bueno, los esperamos en la próxima. Muchísimas gracias. Tengan un buen día.